Descubierto. El increíble y sorprendente pasado del anillo que conmueve al jefe de la mafia. Juan Carlos se encontraba en el desván del taller de su padre cuando sus manos rozaron un objeto frío y metálico. Un viejo anillo, cubierto de polvo, brillaba tenuemente en la luz que entraba por la ventana. La curiosidad lo invadió. Era un objeto que había pertenecido a su abuelo, un hombre del que solo había escuchado murmullos y escasas historias. Ahora, mientras sostenía el anillo entre sus dedos, una ola de inquietud recorrió su cuerpo. ¿Qué secretos lo encadenaban a aquel legado que apenas conocía? Su mente, turbada por la mezcla de ansias de reconocimiento y lealtad, se debatía entre la ambición de ser un ingeniero automotriz reconocido y la presión de cumplir con el honor de su familia. En el taller, el aroma del aceite de motor y el eco de risas infantiles llenaban el aire. Recuerdos de tiempos en que construir un coche significaba más que una simple reparación. Era un arte, una herencia. Pero ahora, ese anillo representaba una puerta cerrada, a un pasado que temía descubrir. ¿Qué había detrás de aquellas historias de sacrificio que su madre le contaba? Se agachó, la respiración entrecortada, y buscó más pistas. Con cada indicio que conocía, empezaba a descifrar un relato oscuro de su abuelo, que había estado vinculado a un líder mafioso. Su corazón latía con fuerza y las dudas nublaban su mente. La familia era todo lo que tenía, y ahora ese insigne legado podría estar manchado de traiciones. La imagen de su padre, un hombre de principios severos, apareció nítida en su mente. ¿Qué pensaría si llegaba a descubrir que su propia sangre estaba manchada por la criminalidad? La tensión crecía, apretando su pecho como un abrazo doloroso. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora, continuemos. El ambiente en el taller se tornó sombrío cuando, impulsado por un torrente de emociones, Juan Carlos decidió compartir sus hallazgos con su padre. Miradas de confusión se cruzaron y el silencio se transformó en un grito sordo. Su padre, con el rostro tenso y el ceño fruncido, luchaba contra los recuerdos que el anillo evocaba. Cada palabra que salía de la boca de Juan Carlos, cada revelación, caía como un peso sobre sus hombros. «¿Por qué no me lo dijiste antes?», demandó el viejo, la frustración escupiendo de sus labios. Las emociones se encendieron como gasolina en fuego. Tradición versus deseo, lealtad frente a un oscuro destino. Primero fue una discusión, luego un enfrentamiento. Las palabras hirientes y los secretos ocultos sacudían el aire. Juan Carlos se sentía dividido. El anhelo por un futuro brillante reemplazaba su sentido del deber, y la culpa lo asediaba. Angustiado y con la mente desbordada por el caos, se dio cuenta de que la búsqueda de su identidad podía costarle todo lo que había valorado. La vida, en ese instante, no tenía respuestas. La gran pregunta permanecía: ¿lograría salir de este lío sin perder su familia en el proceso? La batalla por su futuro se libraba, y el eco de las voces resonaba en su alma, obligándolo a decidir. El aire en el taller permanecía tenso, cargado de incógnitas y emociones reprimidas. Juan Carlos, con el anillo aún en la mano, sintió cómo sus dedos temblaban. Se había convertido en un catalizador de sus miedos más profundos.
La revelación de su abuelo lo confrontaba con la sombra de una herencia de decisiones erradas. Mientras su padre se distanciaba, buscando espacio para contener la tempestad interna, Juan Carlos se sintió como un extraño en su propio hogar. Su mente giraba en círculos. La figura de su abuelo, retratada muchas veces como un héroe en las historias de su madre, mostraba ahora una faceta oculta que aturdía su moral. ¿Era realmente noble el legado que había creído digno? Con cada latido, el anhelo por construir algo propio se volvía más urgente. Pero ese deseo chocaba con la carga de la historia familiar. ¿Y si se negaba a seguir el camino que le habían trazado? Enfrentando el dilema, se propuso encontrar respuestas. ¿Qué pasos había tomado su abuelo que lo habían conducido a un destino tan sombrío? Decidió investigar, confrontar los secretos de su pasado. El día siguiente se presentaba como un reto. Adentrarse en la historia de la mafia, en la que su abuelo había estado involucrado, era un paso peligroso. Sin embargo, no podía darse el lujo de decidir en la ignorancia. La búsqueda del conocimiento requería coraje, y él estaba decidido a demostrar que aunque la sangre pudiera ser densa, su voluntad podía esculpir un futuro diferente. Se armó de determinación y preparó un plan. Visitó algunas bibliotecas y archivos locales, buscó referencias sobre su abuelo. La primera visita no resultó tan fructífera, los registros eran escasos. Pero en medio de las viejas páginas encontró un diario que se había perdido con el tiempo, perteneciente a un antiguo conocido de su abuelo. Había prometido mantener lealtad, pero el precio de esa lealtad había sido alto. Los relatos fragmentados de traiciones y antiguos rivales llenaron las páginas amarillentas. Juan Carlos sintió que su determinación se alimentaba con cada nueva revelación. La siguiente semana, en una reunión familiar, el ambiente seguía siendo tenso. La relación con su padre se había vuelto incómoda, transformándose en un campo minado de sentimientos encontrados. Juan Carlos, confrontando su incertidumbre, se armó de valor para hablar. «Necesito entender lo que pasó», afirmó, sus ojos fijos en el rostro de su padre. La mirada de éste, sin embargo, era la de un hombre que se resistía a abrir heridas del pasado. «Hay cosas que es mejor no saber», replicó, el eco de su voz retumbando en el corazón de Juan Carlos. A medida que los días pasaban, los miedos comenzaron a transformarse en convicciones. Juan Carlos tomó una decisión: hablar con los viejos asociados de su abuelo. A pesar del riesgo que implicaba, sintió que era la única manera de reconciliar su presente con su pasado. Debía descubrir por sí mismo la verdadera naturaleza de aquel legado, no como un peso, sino como un punto de partida hacia su verdadero yo. Con un nuevo propósito encendido en su interior, buscaría respuestas que esperaban ser descubiertas en los lugares más oscuros que su familia había evitado. El primer contacto sería directo, un desafío que podría ser más peligroso de lo que imaginaba. Mientras contemplaba el camino que se abría ante él, la certeza de que cada decisión podría definir su identidad se asentó en su mente. ¿Sería capaz de enfrentarse a la verdad y forjar su propio camino sin ser arrastrado por el peso del pasado? La batalla apenas comenzaba, y el eco de su determinación resonaba en el aire confinado del taller. La noche anterior a su encuentro, mientras el sueño se le escapaba, se dio cuenta de que un nuevo dilema lo acechaba. ¿Podría traicionar a su abuelo en su búsqueda de redención? Esa pregunta alimentaba el fuego de su resolución, pero cada respuesta lo acercaba más a un precipicio moral. Ahora enfrentaría no solo su legado, sino las raíces de su propia identidad.
El día siguiente marcaría el inicio de su transformación, un momento decisivo donde la verdad lucharía contra el miedo, revelando si podía realmente reescribir su historia. Sin embargo, en lo más profundo de su ser, sabía que las sombras del pasado son difíciles de desvanecer. El amanecer se filtraba por las rendijas del taller, iluminando un mundo que había cambiado para siempre en la mente de Juan Carlos. Se despertó con un nudo en el estómago. El día prometía ser el más determinante de su vida. La reunión con los antiguos asociados de su abuelo no era solo un encuentro con el pasado, sino una confrontación con su propio destino. Sin más pretextos, se preparó para lo que podía desdibujar las líneas de su identidad. Tras una rápida ducha, cada gota de agua parecía llevarse parte de su inquietud, aunque la verdad no podía sacudir completamente el miedo. Se vistió con cuidado, empeñándose en transmitir confianza. Ese acto simbólico lo ayudaba a construir la pantalla que quería mostrar al mundo. Un joven fuerte, capaz de enfrentar las verdades que otros evitaron. Su primera parada fue un viejo bar, un refugio de sombras y murmullos, donde las historias del pasado se entrelazaban con el presente. Al entrar, el ambiente lo recibió con el aroma a tabaco y el eco de risas que parecían ocultar muchas historias. Ahí estaba el primer contacto. Un hombre robusto, de rostro surcado por cicatrices que contaban su propia historia de supervivencia. La mirada del hombre era dura y profunda. No era fácil abrirse a un extraño, especialmente a uno que portaba en su pulso el peso del legado de su abuelo. Juan Carlos se acercó con precaución, presentándose como el nieto del hombre que había sido parte de aquel oscuro mundo. La reacción del desconocido fue sospechosa, pero la curiosidad brilló en algún lugar oculto tras su mirada fría. «¿Qué sabes de él?», preguntó, y aquel cuestionamiento resonó en el aire como un desafío. «No vine a buscar indulgencias ni a glorificar lo que fue. Solo quiero comprender», respondió Juan Carlos, haciendo un esfuerzo por sonar convencido. Sintió la presión de la situación, su voz tembló ligeramente, pero la determinación lo empujaba a seguir adelante. El hombre lo estudió durante lo que pareció una eternidad y finalmente asintió. Poco a poco, a medida que la conversación avanzaba, fragmentos de su abuelo se fueron desvelando ante él. Cuentos de traiciones, de decisiones tomadas por lealtad y temor, de un entorno donde la moral se tambaleaba entre el bien y el mal. Cada palabra arrojada como una piedra en el lago de su espíritu, causando ondas de inquietud. Pero no se detuvo allí. También encontró destellos de amor de su abuelo, un amor que alternadamente había sido ahogado por la oscuridad que lo rodeaba. Cuando el hombre comenzó a revelar detalles sobre el anillo que Juan Carlos había encontrado, su corazón se aceleró. Este objeto que había sido simplemente un símbolo de la herencia familiar se tornaba un emblema de la traición y los sacrificios realizados en nombre de la supervivencia. El hombre relucía su historia, una que se enlazaba con la suya. Ese anillo no solo da poder, también es un recordatorio de lo que podemos perder por culpa de nuestra lealtad ciega, dijo, y sus ojos brillaron con una melancolía dura. Juan Carlos sintió que su determinación temblaba, una sombra de duda surgía en su mente sobre si realmente quería desenterrar estas heridas. Pero así como la oscuridad había formado a su abuelo, también estaba decididamente modelando su propio ser. Se dio cuenta de que, en última instancia, la verdad que buscaba no era una absolución, sino la construcción de su identidad.
iba en camino a desentrañar el pasado. Sin embargo, el mundo que había conocido hasta ahora seguía frágil y lleno de incertidumbre sobre lo que su descubrimiento significaba para él y su familia. Cuando el encuentro culminó, Juan Carlos entendió que había encontrado mucho más que el conocimiento de los errores de su abuelo. Había tocado las raíces de su propia esencia. Había un peso en su corazón, un eco de las decisiones que había tomado y que debía afrontar. Al salir del bar, parado en la acera, lo envolvió una sensación ambigua. La búsqueda de su legado apenas comenzaba, y aunque las sombras del pasado lo acechaban, un nuevo fuego se encendía en su interior. La necesidad de elegir su propio camino, incluso si eso significaba volver a poner a prueba su moralidad. Y en el horizonte, a medida que la luz del sol se elevaba, una pregunta emergía de su ser. ¿Qué costo tendría realmente la redención? Su viaje apenas comenzaba, y la respuesta se diluía en el aire, dejándolo ansioso por descubrir qué horribles verdades aguardarían en la próxima esquina. El sol ascendía con fuerza, bañando todo a su paso con un cálido resplandor. Sin embargo, en la mente de Juan Carlos, la inquietud seguía presente. Reflexionando sobre las palabras del hombre del bar, se dio cuenta de que su búsqueda de identidad no se limitaba a desenterrar el pasado. Se trataba de reescribir su propio futuro. La historia de su abuelo contenía más sombras que luces, pero también era su legado. Esa tarde, con el peso del anillo aún en su bolsillo, decidió alejarse del bar y encontrar un lugar donde pudiera pensar claramente. Se dirigió a un parque cercano, un espacio que alguna vez había sido un refugio durante su infancia. Se sentó bajo un árbol frondoso, observando a los niños jugar y a las parejas pasear. En su inmensa tranquilidad sentía el ruido ensordecedor del conflicto interno. Mientras contemplaba el anillo en su mano, comenzó a visualizar las decisiones que necesitaba tomar. Sabía que la herencia que había recibido va más allá del oro y la historia. Era un llamado a la acción. Con cada resplandor del anillo se mostró una faceta de un hombre que había navegado entre traiciones y lealtades. Juan Carlos se preguntó, ¿cómo podría él usar ese poder sin caer en la misma oscuridad que había consumido a su abuelo? La mente de Juan Carlos era una tormenta de dilemas morales. ¿Debería buscar a otros asociados de su abuelo para comprender su red de influencias, o mantenerse alejado de ese mundo para forjar una vida nueva? La idea de adentrarse de lleno en la historia de su familia lo llenaba de temor, pero al mismo tiempo una sardónica emoción de poder. Había algo dentro de él que vibraba ante la posibilidad de recuperar y reconfigurar esa narrativa. Recreando las historias en sus pensamientos, se dio cuenta de que no estaba dispuesto a permitir que su pasado definiera su esencia. Había encontrado su voz en el bar, había tocado la historia de su abuelo, y ahora debía descubrir qué quería hacer con ese conocimiento. De pronto, una idea surgió en su mente: ayudar a aquellos que, como su abuelo, habían sido extensiones de un legado cargado de sombras. ¿Y si convertía su historia en un faro de luz para otros, en lugar de un eco de perdición? Mientras maduraba esta idea, un viejo conocido se acercó a él. Era Andrés, un amigo de la infancia, con quien había perdido contacto. La presencia de Andrés le trajo un soplo de aire fresco y familiaridad. «Juan Carlos, hace tiempo que no te veía». «Te he escuchado hablar de un proyecto que tienes. Me gustaría saber más», dijo Andrés, sus ojos brillando con curiosidad. Esa interacción encendió una chispa dentro de Juan Carlos. Podía ver en Andrés una posible alianza que lo llevara a ejecutar su visión.
Ambos compartían una historia en común. La trayectoria de sus familias había estado entrelazada y tal vez juntos podrían construir algo más significativo que simplemente cargar con el peso del pasado. Andrés, quiero hablarte de algo más grande que nosotros, comenzó Juan Carlos, y sintió que su voz se fortalecía con cada palabra. Quiero entender nuestro legado, pero también transformarlo. La conversación fluyó, revelando un profundo deseo de cambiar el rumbo de sus historias, de no ser meras víctimas de un legado oscuro. A medida que la tarde avanzaba, Juan Carlos y Andrés esbozaban ideas, trenzando sueños y planes. José, un amigo mutuo, se unió a la conversación, y en cuestión de horas, lo que había comenzado como un pensamiento solitario se transformó en un impulso colectivo. La energía en su pequeño grupo creció de manera exponencial, reforzando la convicción de que podían crear un cambio. Sin embargo, esa emoción no fue suficiente para ahogar la inquietud que retumbaba en su interior. ¿Estaba realmente preparado para enfrentar lo que vendría? ¿Qué hubiese en su camino cuando comenzara a buscar a aquellos que conocieron a su abuelo? La pregunta lo acechaba, cada vez más desesperante. Cuando se despidieron, una nube de anticipación lo envolvía. La decisión estaba tejida entre la posibilidad de un nuevo futuro y la sombra de su legado. Había un último pensamiento antes de que se separaran. Esto es solo el comienzo. ¿Cómo se enfrentarían a lo que estaban a punto de descubrir? El desafío estaba frente a él, y con ello la pregunta inminente en su mente se volvió más urgente. ¿Era capaz de construir una realidad diferente, o las sombras del pasado lo devorarían antes de que pudiera actuar? Con el paso de los días, Juan Carlos se sumergió en reflexiones sobre su propósito. La conversación con Andrés había dejado una huella profunda. Se sentía atrapado entre el peso de su herencia familiar y la incipiente esperanza de transformar su destino. Estos días de incertidumbre arrastraron consigo tanto la inquietud como la posibilidad de una nueva vida. Cada intento de enfocar su mente solía disiparse en la nebulosa de pensamientos contradictorios. Decidió que no podía seguir en la inacción. Tomar decisiones y dar pasos concretos se habían convertido en su obsesión. La búsqueda de otros aliados podría ser clave, así que comenzó a explorar formas de acceder a la red de contactos de su abuelo. Llamadas, correos electrónicos y mensajes eran enviados a posibles fuentes de conocimiento. Se adentró en foros de discusión y grupos en línea donde los ecos del pasado podrían resonar o incluso advertirle sobre la peligrosidad de los caminos que tenía por delante. Así fue que encontró a Clara, una investigadora de historias locales que tenía un interés particular en su abuelo. Lo que comenzó como un simple intercambio de información se transformó rápidamente en largas conversaciones. Ella poseía una claridad de pensamiento que despertaba en él una fuerte admiración. Más de una vez se encontró perdiéndose en la profundidad de sus análisis, soñando con que esos matices pudieran ser su nuevo entorno cotidiano. Con cada encuentro, Clara lo empujaba a examinar su propia identidad. No puedes cambiar el pasado, le decía, pero puedes decidir qué hacer con el presente. Las palabras resonaban profundamente. Era un recordatorio de que el poder de cambiar su narrativa no residía solo en evidencias concretas, sino en su deseo de actuar de manera intencionada. En uno de esos encuentros, mientras discutían sobre los archivos de la familia, surgió un dato inesperado. El anillo que Juan Carlos portaba había estado relacionado con eventos de gran importancia en la vida de su abuelo, encuentros con figuras políticas y facciones de poder. Su tono se tornó serio cuando Clara mencionó la posibilidad de la mafia y sus implicaciones.
Juan Carlos sintió que el aire se tornaba pesado, sus manos sudaban al sostener el anillo. La conexión con un pasado que decididamente quería despojarse de sus sombras comenzaba a tener un significado inquietante. Juan Carlos, tu historia no es solo tuya, continuó Clara. Te estás acercando a una puerta que quizás preferirías mantener cerrada. Su mirada profunda impactó en su conciencia como un eco de advertencia. Pero la inquietud de Juan Carlos solo se convertía en una mezcla de ansiedad y desafío. ¿Podría construir una nueva historia si se veía empujado a lidiar con conexiones tan oscurecidas? Su determinación crecía, deseaba entender todas las dimensiones del legado que había heredado. A medida que sus pasos se entrelazaban con la historia de su abuelo, sintió que una red invisible comenzaba a formarse a su alrededor, uniendo a Andrés, Clara y José en una búsqueda que, aunque incierta, se sentía emocionante. Pero el dilema seguía girando en su mente. ¿Cuánto de lo que descubrieran sería una carga y cuánto un trampolín hacia un futuro menos sombrío? Sin embargo, la realidad de su búsqueda no estaba exenta de peligros. Esa noche, al cerrar la puerta de su apartamento, una sensación de opresión en el pecho le recordó que no solo se trataba de romper con las cadenas del pasado, la oscuridad era palpable, a veces esperando a que diera un paso en falso. El próximo encuentro que tenía agendado le provocaba un escalofrío de anticipación. Se trataba de un viejo socio de su abuelo, un hombre cuyo nombre había quedado en susurros. ¿Se atrevería a poner en riesgo a sus amigos y a sí mismo en busca de la verdad, o renunciaría ante el miedo de lo que podría descubrir? Una sola noche, bajo el peso de la incertidumbre, lo separaba de una nueva revelación, y con ello una decisión que podría definir su futuro. Pero dentro de él pulsaba una certeza: no había vuelta atrás. ¿Qué rostro de su abuelo se manifestaría a través de él en este nuevo capítulo que estaba a punto de abrir? Las sombras acechaban, pero la ambición de Juan Carlos lo empujaba hacia adelante. Cuando el sol se alzó sobre el horizonte, Juan Carlos sintió que el día prometía más de lo habitual. La posibilidad de su encuentro con el viejo socio de su abuelo provocaba un torbellino de emociones en su interior. A medida que se vestía, entrelazaba sus pensamientos sobre lo que podría aprender y lo que estaba dispuesto a arriesgar. La imagen de su abuelo, rodeado de figuras influyentes y sombras tenebrosas, se convertía en un recordatorio persistente de la herencia que llevaba consigo. ¿Qué secretos se revelarían cuando finalmente se encontrara con aquel hombre? El pequeño café, donde habían acordado verse, estaba impregnado de un aire nostálgico. Juan Carlos tomó asiento en una mesa que daba a la calle, observando a los transeúntes como si cada uno de ellos pudiera ofrecerle una pista sobre su inminente revelación. Agarró el anillo que colgaba de su cuello bajo su camisa, buscando la fuerza que parecía emanar de su metal frío. Era un símbolo de su herencia, pero también un objeto que se convertía en un esquivo trampolín hacia un futuro desconocido. La llegada de Alfredo, el socio, lo sacó de sus pensamientos. Con un andar firme y una mirada perspicaz, Alfredo irradiaba una autoridad que Juan Carlos no podía ignorar. La conversación comenzó de manera casual, pero la tensión subyacente era inconfundible. Preguntas formuladas de manera calculada se entrelazaban con la verdad oculta detrás de las historias sobre su abuelo. Cada respuesta que Alfredo ofrecía parecía pulsar con la carga de un pasado que Juan Carlos deseaba entender, pero que a la vez temía descubrir. Clara había dejado claro que enfrentar este desafío representaba una oportunidad de deshacerse de viejas ataduras. Pero a cada instante la pregunta resonaba en su mente:
¿Estaba listo para aceptar el peso de esta nueva historia? A medida que la conversación se profundizaba, se dio cuenta de que una parte de él anteponía la curiosidad al temor. Sin embargo, esa curiosidad lo acercaba a un abismo potencial. Las revelaciones de Alfredo eran más que declaraciones, parecían adentrarse en las sombras que rodeaban al hombre que tanto veneraba. No todo lo que hizo fue por ambición, dijo Alfredo, en un tono de voz casi espiritual. Tu abuelo creía en algo más grande, y fue la aventura lo que lo llevó a conectar con personas que a otros los asustarían. Las palabras se azotaban en el interior de Juan Carlos como un eco desgarrador. ¿Era eso lo que lo impulsaba a seguir su camino? Una necesidad de aventura que poco a poco comenzaba a parecerle tentadora. Mientras continuaban, la conversación se tornó hacia el famoso anillo. Es más que un gargantilla, es un símbolo de lealtad. Muchos lo buscaban, y tu abuelo, a su manera, lo utilizó como una herramienta, dijo Alfredo con gravedad en su tono. El poder que el anillo representaba en las mentes de los demás comenzaba a deslizarse en la conciencia de Juan Carlos. Ya no podía pensarlo como un mero artefacto familiar, sino como un elemento vinculado a un entramado que lo ligaba a ese oscuro legado que intentaba navegar. De repente, la atmósfera cambió. Un par de hombres entraron al café. Sus miradas se afilaron al identificar a Alfredo. La tensión se volvió palpable, y por un instante Juan Carlos sintió que el aire se volvía denso y pesado. «Debemos irnos», murmuró Alfredo mientras se levantaba abruptamente. Sus ojos ahora reflejaban un brillo que evidenciaba un estado de alerta. La adrenalina pulsaba en las venas de Juan Carlos mientras seguía a Alfredo, cuestionándose el verdadero significado de toda la información que acababa de recibir. Sentía que se encontraba en el umbral de un enfrentamiento entre su pasado y su futuro, justinando allí, en un breve instante, la posibilidad de romper con su historia se entrelazaba con la realidad de que el mismo pasado podía reclamarle a empujones. Al salir del café, su mente comenzó a girar en círculos, atormentada por lo desconocido y lo que significaba para su búsqueda de identidad. Mientras se alejaban, una última pregunta cruzó su mente. ¿Qué precio estaba dispuesto a pagar por conocer el verdadero significado del legado que lo había perseguido? Con cada paso hacia su próximo destino, la urgencia de una decisión lo empujaba a avanzar. Había descubierto más de lo que había imaginado, pero el verdadero desafío estaba por venir. ¿Qué dirección tomaría cuando las sombras del pasado decidieran revelarse de una vez por todas? La respuesta estaba más cerca de lo que creía, a la vuelta de la esquina. La calle era un laberinto de pensamientos contradictorios mientras Juan Carlos seguía a Alfredo. Cada paso resonaba como un tambor en su mente agitada, remarcando la urgencia de la situación. La adrenalina le proporcionaba una claridad temporal, pero en su interior se desataba un súbito torrente de dudas. ¿Estaba preparado para conocer los secretos que su abuelo había escondido con tanto celo? La ansiedad seguía girando en torno al anillo. ¿Qué significaba realmente? Más que un simple vínculo familiar, se había convertido en una puerta que lo llevaba a un mundo que apenas empezaba a vislumbrar. Recorría las calles sintiendo cada esquina como un eco de lo que podría ser su futuro. ¿Una aventura o una condena? Alfredo se detuvo en un callejón, apartándose de la vista de los hombres que habían entrado en el café. Con un gesto rápido lo instó a que se apresurara. Juan Carlos observó el rostro de su acompañante, ahora más sereno, pero aún sesgado por una alerta indefinible.
La adrenalina pulsaba en las venas de Juan Carlos mientras seguía a Alfredo, cuestionándose el verdadero significado de toda la información que acababa de recibir. Sentía que se encontraba en el umbral de un enfrentamiento entre su pasado y su futuro, justinando allí, en un breve instante, la posibilidad de romper con su historia se entrelazaba con la realidad de que el mismo pasado podía reclamarle a empujones. Al salir del café, su mente comenzó a girar en círculos, atormentada por lo desconocido y lo que significaba para su búsqueda de identidad. Mientras se alejaban, una última pregunta cruzó su mente. ¿Qué precio estaba dispuesto a pagar por conocer el verdadero significado del legado que lo había perseguido? Con cada paso hacia su próximo destino, la urgencia de una decisión lo empujaba a avanzar. Había descubierto más de lo que había imaginado, pero el verdadero desafío estaba por venir. ¿Qué dirección tomaría cuando las sombras del pasado decidieran revelarse de una vez por todas? La respuesta estaba más cerca de lo que creía, a la vuelta de la esquina. Era claro que Alfredo sabía más de lo que había compartido, y eso solo alimentaba su curiosidad. «Necesitamos hablar», dijo Alfredo. «No estamos a salvo aún». Las palabras lo golpearon. Era un recordatorio crudo de que las revelaciones de su abuelo no solo tenían repercusiones personales, sino que también estaban cargadas de un peso criminal. ¿Qué es lo que realmente debo entender de todo esto?, se preguntó. La promesa de su herencia era seductora, pero las sombras que lo rodeaban representaban un riesgo tangible. Abrieron el paso hacia un espacio más tranquilo, un pequeño parque donde las hojas caían suavemente. Allí, Alfredo se volvió hacia él con la franqueza que Juan Carlos había buscado. «Tu abuelo nos dejó un legado, pero no es lo que piensas. ¿Te imaginaste alguna vez que ese anillo podía estar vinculado a algo más que la familia?» El estómago de Juan Carlos se volvió un nudo. La posibilidad de que su vida familiar estuviera ligada al submundo del crimen le resultaba desconcertante. Se sentó en una banca, tratando de asimilar la magnitud de su herencia. «¿Qué tipo de legado?», preguntó su voz temblorosa, consciente de que al misma vez un nuevo camino se abría ante él. Alfredo se centró en su mirada. El anillo no solo simboliza lealtad. Era un tesoro anhelado por muchos, incluso por aquellos que desearían utilizar su poder para sus propios fines. Tu abuelo lo utilizó para proteger su legado, pero también le puso un coste. ¿Estás dispuesto a asumirlo? El silencio se hizo pesado entre ellos. Juan Carlos miró el anillo en su cuello como si pudiera desvelarle el secreto que escondía. ¿Qué precio estaba dispuesto a pagar por conocer la verdad sobre su propia identidad? La mezcla de miedo y determinación lo impulsó a preguntarse cuánto de él estaba en juego. «No sé si estoy preparado», murmuró. La incredulidad palpitaba en su pecho y al mismo tiempo experimentaba un deseo ardiente de descubrir lo que realmente lo conectaba con su abuelo. Era hora de despojarse de las ataduras del miedo, pero el costo de esa decisión aún no se podía calcular. Alfredo lo interrumpió. «Tendremos que buscar respuestas, y eso nos llevará a descubrir cosas que preferirías no conocer. Pero así es como se forja el verdadero potencial de tu legado, enfrentando lo que te ha sido reservado». Con cada palabra, un nuevo sentido de urgencia se despertaba dentro de Juan Carlos. La pelea entre su deseo de seguir el camino seguro y la necesidad de descubrir su verdadero destino se intensificaba. Estaba en la cúspide de su crecimiento personal, pero también ante la posibilidad de perderse en el camino. Mientras se levantaban para continuar, una certeza lo invadió.
La búsqueda de la verdad conllevaba riesgos impredecibles, pero era esencial para liberar su historia. La pregunta persistía, más apremiante que nunca. ¿Sería capaz de desenredar la oscura red de su legado sin convertirse en parte de ella? Con la noche acercándose y el eco de sus pensamientos reverberando en su mente, Juan Carlos se dio cuenta de que apenas había comenzado a tocar la esencia de lo que significaba realmente el anillo. Pero en ese instante, un nuevo enfrentamiento se mostró en el horizonte. ¿Sería él capaz de enfrentar no solo las sombras del pasado, sino también a los que vivían por el poder que el anillo representaba? La conversación con Alfredo resonaba en la mente de Juan Carlos mientras se adentraban en las calles oscuras. El silencio del parque se había convertido en un eco que lo perseguía, amplificando sus miedos y ansiedades. A medida que caminaban, comenzó a cuestionar no solo el legado de su abuelo, sino también su propia capacidad para manejar la verdad que estaba por descubrir. ¿Qué tan lejos estás dispuesto a llegar?, le preguntó Alfredo, rompiendo el silencio tenso. Su mirada, intensa y comprometida, parecía desafiar la determinación de Juan Carlos. En ese momento sintió que la presión del mundo caía sobre sus hombros. «Lo necesito saber», fue su respuesta, aunque la incertidumbre temblaba en su voz. Nunca había imaginado que la vida de su familia pudiera estar entrelazada con algo tan oscuro. Su abuelo, el hombre que había idealizado, ahora se convertía en un enigma. ¿Era un héroe o un villano? Mientras más profundizaban en sus pensamientos, la necesidad de enfrentarse a su pasado se hacía más ineludible. No solo quería descifrar la historia detrás del anillo, sino también descubrir lo que realmente significaba para él. Sin embargo, esa búsqueda lo llevaría a enfrentarse a decisiones que definirían su carácter. Cada paso que daban parecía acercarlo más a una revelación inquietante. Pasaron junto a una tienda de antigüedades donde una lámpara de aceite iluminaba un rincón oscuro. Se detuvieron y Alfredo hizo un gesto hacia el escaparate. «Los objetos guardan historias, ¿lo sabías? Tu abuelo sabía eso. El anillo no es solo un símbolo, tiene una carga que puede transformarte». Las palabras de Alfredo fueron como un bálsamo y un veneno al mismo tiempo. La idea de que un simple objeto pudiera tener tal profundidad y significado lo fascinaba, pero también lo aterraba. Estaba al borde de una encrucijada, aprender lo que realmente simbolizaba o ignorarlo y continuar con su vida. «Pero, ¿qué significa esto para mí?», cuestionó Juan Carlos, sintiéndose más vulnerable que nunca. «Si me sumerjo en esto, podría perderme a mí mismo». Sus dudas eran volcánicas, llenas de lava hirviente que podría estallar en cualquier momento. Alfredo asintió. «El conocimiento puede ser un arma de doble filo. La verdad puede liberar o consumir. Pero Juan Carlos, el único camino hacia el autodescubrimiento es enfrentar tus miedos, no evadirlos». Las palabras de su amigo resonaban por su mente como un mantra. A medida que continuaban caminando, Juan Carlos se dio cuenta de que su deseo de conectarse con su abuelo estaba ligado a una necesidad más profunda: conocerse a sí mismo. Comprendió que el tiempo de evadir su herencia había terminado. La búsqueda que estaba a punto de emprender no era solo sobre el anillo, era una exploración de su propia identidad. Cada decisión que tomara lo definiría, y la carga de ese conocimiento pesaba sobre él. A medida que se acercaban al encuentro con la verdad, el latido de su corazón se aceleraba, y un nuevo impulso de valentía comenzaba a emerger.
La oscuridad de la noche se hizo más palpable, y sus pasos resonaban con un sentido renovado de propósito. Juan Carlos estaba listo para afrontar lo desconocido. Un escalofrío de anticipación recorrió su espalda, y una idea chispeante surgió en su mente. Las respuestas no se revelarían solas, sino que tendría que buscarlas con determinación. Al llegar a una esquina, Alfredo se detuvo y dijo: «Estamos cerca. Recuerda, lo que descubrirás cambiará todo». Juan Carlos miró al horizonte, sintiendo que el tiempo se aceleraba. La tensión en el aire era palpable, como si el mismo destino lo estuviera observando. ¿Qué verdades ocultas encontraría? ¿Y a qué precio? ¿Sería capaz de enfrentarse a la oscuridad que venía, o el peso de su legado lo aplastaría antes de que pudiera levantarse? Con su corazón latiendo con fuerza, dio un paso adelante, listo para abrazar el futuro que lo aguardaba en la penumbra. Los pasos de Juan Carlos lo llevaban con decisión, pero dentro de su mente cada paso era una lucha contra las dudas que lo asediaban. La oscuridad se convertía en un espejo donde sus inseguridades se reflejaban, mientras el rostro de su abuelo cerraba el cerco a su alrededor. La idea de que su familia pudiera estar relacionada con el bajo mundo, algo que había evocado con temor anteriormente, se volvía una posibilidad inquietante. Alfredo lo precedía, manteniendo el rumbo firme. La confianza de su amigo le transmitía algo de seguridad, aunque la incertidumbre de lo que pronto podrían descubrir lo mantenía en un hilo de tensión. Cada conversación, cada revelación y cada indicio sobre el pasado de su abuelo lo metían más profundo en un laberinto existencial. «¿Estás listo para esto?», preguntó Alfredo, deteniéndose un momento para mirarlo a los ojos. La sinceridad en su voz le dio un nuevo impulso. No había vuelta atrás, y cada momento que pasaba era una oportunidad. La idea de buscar respuestas era apremiante. Aunque el miedo lo acosaba, había algo más fuerte que esa negatividad. Era la necesidad de conocer su historia. Comprendió que entendiendo el legado de su familia, podría enfocar su vida de una manera que jamás había hecho. La búsqueda se volvía así no solo un ejercicio de descubrimiento, sino una forma esencial de redimirse. Mientras pasaban por calles desiertas, Juan Carlos reflexionaba sobre su vida hasta ahora. Las elecciones que había tomado, las oportunidades que había dejado pasar, todas parecían converger en esta noche. Tenía que ser valiente. No era solo un anillo, era su propio destino lo que estaba en juego. Las palabras de Alfredo resonaban en su mente. El único camino hacia el autodescubrimiento es enfrentar tus miedos, no evadirlos. Cada frase era como un recordatorio de que el futuro dependía de lo que hiciera en ese momento. Con cada metro que avanzaban, sentía cómo la responsabilidad de la verdad comenzaba a pesar sobre sus hombros. ¿Qué haría al enfrentar lo que encontraran? ¿Podría reconciliar la imagen de su abuelo con lo que estaba a punto de descubrir? «Un día podrías llegar a entenderlo todo», murmuró Alfredo, como si intuyera sus pensamientos, y a veces la verdad duele. A su lado, el silencio nocturno pareció cobrar vida, lleno de promesas y advertencias. Finalmente llegaron a un edificio que, envuelto en sombras, parecía ocultar más de lo que podría revelar. Las ventanas estaban opacas y la puerta de metal parecía resistir al paso del tiempo, al igual que los secretos que contenían. «Este es el lugar», anunció Alfredo, mirando a su alrededor con cautela. «Todo comienza aquí». Un nudo se formó en el estómago de Juan Carlos mientras cruzaba el umbral.
Había llegado el momento de enfrentar sus temores y descubrir las verdades que, aunque podrían desgarrar lo que entendía de sí mismo y de su familia, también podían proporcionarle el sentido de pertenencia y entendimiento que siempre había buscado. La luz escasa del interior iluminaba un camino incierto, pero lleno de posibilidades. Sus pasos resonaron en el suelo, un sonido hueco que parecía duplicarse en el eco de la cavernosa habitación. En ese ambiente tenso, sintió un cambio en su interior. La mezcla de miedo y determinación comenzaba a transformarse en una resolución férrea. Entonces, de repente, un sonido interrumpió sus pensamientos, un crujido que sacudió el silencio. Juan Carlos se dio la vuelta y, en ese instante, se dio cuenta de que no estaban solos. Alguien los observaba desde las sombras. «Ya es hora de hablar, Juan Carlos», dijo una voz profunda y autoritaria que le erizó la piel. La revelación pendía en el aire, cargada de un significado formidable, y Juan Carlos supo, con un escalofrío de anticipación, que el momento de la verdad había llegado. La sala estaba impregnada de un aire denso de secretos y promesas no cumplidas. Juan Carlos, con el pulso acelerado y las manos temblando, se enfrentó al hombre que había emergido de las sombras. Todas sus reflexiones, sus miedos y sus decisiones lo llevaron aquí. Era el momento decisivo. «¿Quién eres?», preguntó, su voz en un hilo, todavía atrapado entre la realidad y la necesidad de respuestas. El hombre, de aspecto imponente, sonrió con una mezcla de lástima y respeto. «Soy alguien que conoció a tu abuelo, alguien que ha visto la inestabilidad de sus decisiones y cómo esas decisiones afectaron no solo su vida, sino también la de quienes le rodeaban». Con cada palabra, detalles de su pasado parecían comenzar a ajustarse en la narrativa confusa que Juan Carlos había intentado descifrar. El eco de su abuelo resonó en su mente, y de pronto todas las preguntas que lo habían atormentado empezaron a perder su peso. «No vine aquí para escuchar leyendas», respondió Juan Carlos, más firme esta vez, sintiendo que la confianza crecía en su interior. «Quiero saber quién era realmente y qué significa mi herencia». «Tu abuelo vivió entre dos mundos, el de la lealtad y el de la traición», explicó el hombre, su tono serio revelando la gravedad del asunto. Él eligió proteger a su familia, pero eso vino con un alto costo. La mafia no es solo una comunidad de criminales, es un sistema con valores, aunque distorsionados. Y este anillo que llevas es un símbolo profundo de ese legado. Juan Carlos sintió un escalofrío recorrer su espalda al tocar el frío metal que colgaba de su cuello. Lo que alguna vez fue un simple accesorio familiar, ahora era una carga de decisiones y consecuencias. «Pero, ¿cuál es mi papel en esto?», preguntó, sintiendo que la urgencia de entender se transformaba en la determinación de dar forma a su futuro. «Ese es el verdadero dilema», respondió el hombre, mirándolo a los ojos. «Puedes dejar que el pasado te defina, o puedes usarlo como un trampolín para crear un futuro diferente. No se trata solo de deshacerte de lo que fue, se trata de recoger lo que pueda servirte». Las palabras de Alfredo resonaron en su mente. Era hora de dejar a un lado el miedo. Juan Carlos estaba decidido a tomar el control de su destino y a corregir las sombras vergonzosas de su legado. «Estoy aquí para forjar mi propio camino, mi propio futuro. No puedo cambiar lo que fue, pero puedo decidir qué hacer con esto».
El hombre lo observó por un momento, midiendo el peso de su determinación. Eres más fuerte de lo que piensas. Tu abuelo fue un hombre que sufrió. Pero si tú decides interpretar su legado, podrás transformar las cicatrices en sabiduría. Con una nueva luz en su mirada, Juan Carlos sintió cómo su mente comenzaba a despejarse. Las dudas no lo dominarían más. Era el momento de tomar decisiones conscientes. La relación complicada con su abuelo solo había sido un fracaso si él lo permitía. Ahora podía ver cómo eso podía convertirse en un punto de partida vital para su historia. Comprender sus experiencias lo llevaría a la reconciliación con su propia identidad. ¿Quisieras conocer lo que existe más allá de las sombras? ¿Quieres el conocimiento que te pueda posicionar para cambiar tu historia?, inquirió el hombre, cruzando los brazos. Juan Carlos asintió, confiado en que el conocimiento derivado de la historia le otorgaría el poder necesario para no repetir los errores del pasado. Enfrentar a sus antiguas rivales y aprender del pasado sería una experiencia formativa, no solo un viaje hacia lo desconocido. Consciente de su responsabilidad, estaba listo a tomar las riendas para demostrar que un legado, aunque complicado, puede convertirse en una fortaleza. La conversación continuó, con el hombre compartiendo detalles que resonaban en la esencia de la vida de Juan Carlos. La estructura mafiosa, los valores de lealtad y honor, podían ser transformados no en una obstrucción, sino en un cambio positivo. Al finalizar el encuentro, Juan Carlos comprendió que su viaje estaba lejos de ser un final sombrío. De hecho, podía ser una nueva senda repleta de posibilidades. Sus resoluciones estaban asentadas. Estaba listo para renunciar al miedo, aceptar su herencia y luego, única y exclusivamente, transformarla. Paseando nuevamente por la noche, con el anillo aún suspendido alrededor de su cuello, sintió un aliento renovado. Su identidad no sería dictada por su abuelo, ni por la historia que había heredado. Haría de su destino un reflejo auténtico de lo que se proponía construir. Pasaron los meses, y Juan Carlos empezó un camino hacia la restauración de su camino. En cada proyecto, en cada decisión, llevaba consigo el legado de su abuelo, pero lo transformaba en algo distinto. La ingeniera automotriz que había soñado ser se convirtió en un emblema de fuerza. La historia familiar se convirtió en mérito y, a través de su evolución, su viaje fue celebrado. Los ecos del pasado ya no le ataban. Ahora eran una plataforma sobre la que construyó su futuro. Mirando hacia atrás, Juan Carlos se dio cuenta de lo lejos que había llegado. La luz del anillo ya no pesaba, sino que brillaba como una herramienta de su éxito. Desde aquel oscuro encuentro, había aprendido que enfrentar las sombras no lo había devorado, al contrario, lo había hecho brillar en las luces del reconocimiento, volviéndose un ejemplo de lo que la transformación y la valentía podían lograr. La verdad había sido liberadora, y aunque el camino había tenido sus espinas, había logrado dar forma a su historia. La búsqueda de Juan Carlos no había sido en vano. Había encontrado la luz donde antes estaba la sombra. Había logrado forjar su propia identidad, un compromiso que resonaba en cada aspecto de su vida profesional y personal. Ahora sí, él había conquistado su destino. Si te ha inspirado esta historia de superación personal, necesitas suscribirte ahora a nuestro canal para no perderte las próximas historias emotivas exclusivas.
Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayuda a más personas encuentren su propio camino. Comenta tus reacciones y teorías sobre este final y comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Y recuerda, este es el momento de mostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más para compartir. Tu voz cuenta y puede hacer la diferencia.